los años, y dentro de una semana o semana y media vamos a discutir los presupuestos, o se van a discutir los presupuestos de la Asamblea de Madrid, se repite históricamente. El presupuesto que se ha aprobado por la Asamblea no tiene nada que ver con el presupuesto que se va a ejecutar, pero nada que ver. Fijaros, del presupuesto que se ha aprobado por la Asamblea a lo que al final es el presupuesto que ellos denominan final, o a las obligaciones que se contraen por parte de SERMAS con el servicio, hay diferencias pues en torno siempre a 400 millones de euros. Todos los años. Claro, ¿eso qué significa? Que cuando este año nos vuelvan a presentar los presupuestos y nos digan que el presupuesto de sanidad ha crecido 400 millones respecto del año anterior, que son el presupuesto que se aprobó, cuando tú lo comparas con las obligaciones contraídas al 31 de diciembre, resulta que no es que se suban 400 millones, lo que hay es 250 millones menos de presupuesto. Y todos los años igual. ¿Y esto por qué es? Porque hay una deuda, por ahí, en torno, posiblemente me equivoque, en torno a los 425 millones que se van arrastrando. Claro, ¿qué ocurre? Que cuando se aprueba el presupuesto se intenta pagar parte de esa deuda, se retrae el presupuesto y consecuentemente luego hay que hacer ampliaciones presupuestarias durante todo el año y al final pues va a ser más o menos eso. Cuando dicen que han aumentado los presupuestos, están hablando sencillamente en falsete. Los presupuestos iniciales yo los llamo presupuestos ficción inicial, y comparar ficción inicial de un año con ficción inicial de otro no significa nada. Lo real es lo que ha comentado Pedro, es cuánto se han gastado ustedes el año anterior y cuánto proyectan gastar este año. Pues bien, cada vez que hemos analizado eso, hemos visto que presupuestan menos de lo realmente gastado y que falsifican los datos. Recordaréis, sobre todo los médicos que seáis de primaria, el personal de primaria que estáis aquí, que el año pasado Ciudadanos y PP alardeaban de haber metido 30 millones más en los presupuestos para primaria. Cuando dispusimos de la liquidación, comprobamos que únicamente habían aumentado en el presupuesto de primaria 22,8 millones. Pero es que el presupuesto de primaria fundamentalmente es recetas. Entonces, estos mensajes que tienen un enorme calado, el hecho de que la Comunidad de Madrid es un paraíso fiscal, está regalando impuestos a los ricos, simplemente recordar, por ejemplo, un dato, en uniformes, o sea, en la desgravación que tienen las familias que llevan a los niños a colegios privados no concertados son 80 millones de euros. Fijaros simplemente eso, 80 millones de euros. 80 millones de euros es una vez y media la inversión del SERMAS del año pasado. Entonces, esto es muy importante moverlo porque de lo contrario no se entiende nada. En definitiva, un mensaje. Lo más importante que tiene la Comunidad de Madrid es la gestión de servicios públicos. Dentro de servicios públicos, sanidad, y me alegra que hoy sentamos con servicios sociales porque van muy de la mano. Y luego los presupuestos se comparan con lo que se gasta, no con lo que se ficciona que se tiene. Con la reducción o demolición de la financiación del plan concertado, el Gobierno se ha desentendido y se ha creado un vacío donde más se necesitaba. Los servicios sociales básicos son el último clavo ardiendo para muchos ciudadanos. Y con estas medidas se ha producido un traspaso consentido de la responsabilidad pública a entidades del tercer sector que muchas veces están sobrepasadas. Y aquí reaparece de nuevo la concepción de la caridad y lo graciable, porque se da lo que se puede desde las organizaciones no gubernamentales o religiosas. A diferencia de lo que ocurría otros años, hoy buena parte de los sufrimientos de los españoles no tiene su origen en la crisis, sino en las políticas tan despiadadas que ha puesto en marcha el Partido Popular. Los servicios sociales somos el dique de contención de la pobreza y de la exclusión. Somos el sistema más redistributivo. Somos el mayor ascensor social, imprescindible para no caer en el gran sótano de la marginalidad.
Y nosotros creemos que hay que dignificar la pobreza. Creemos, y desde aquí afirmo, que podemos y debemos romper la cadena de pobreza. Los socialistas ya lo hemos hecho en otras ocasiones y podemos volver a hacerlo. Este desmoronamiento del estado de bienestar afecta muy directamente a los sistemas de protección, de tal manera que estamos viendo de forma muy alarmante cómo se incrementan las demandas en los servicios sociales municipales. ¿Por qué? Pues porque hoy se ha incorporado un nuevo perfil de usuario a los servicios sociales que no es el tradicional que vivía del sistema. Hoy vienen personas muy normalizadas que han perdido su empleo y han perdido su casa porque no tienen empleo, pero no les pasa nada, son familias normalizadas, no están desestructuradas. Lo que ocurre es que, como decía el informe este de Bruselas, es que el 13,1% de los trabajadores españoles están en riesgo de pobreza. Mirad, este año en la Comunidad de Madrid se ha hecho una ejecución presupuestaria de 1.093 millones de euros en dependencia. Un tema importante para una formación política. Los retornos, es decir, cuánto dinero ha vuelto a la administración pública como consecuencia de tasas de seguridad social, etcétera, etcétera, casi 400 millones, es decir, 600 millones netos. No 1.000, sino 600 por los retornos. Lo que pasa es que los retornos van al Estado. Que esto es otro tema que algún día también tendremos que intentar ver si llega el momento que decía el compañero del principio, se dan condiciones, habrá que revisar este asunto. Porque la financiación es mayoritariamente autonómica, pero los retornos van al Estado. ¿Qué significa que la financiación es autonómica? Mirad el problema. La aportación de la Comunidad de Madrid a la financiación de la dependencia ha sido de 700 millones y la aportación del Gobierno de la Nación de 160. 700, 160. Y la ley dice que debe de ser al 50%, la ley de dependencia. Financia más la comunidad autónoma. Los usuarios financian un pastizal, 220 millones. Bueno, financia la comunidad autónoma y los retornos de los 400 millones van al Estado. Pues sobre esto también habrá que hacer algún asunto. Propuesta. No existe un estudio prospectivo, ya lo he dicho. Se tiene que hacer un estudio prospectivo de la hipótesis de demanda cuál es. Y se pueden hacer estas cosas. Las personas de 80 y más años tienen cierto tipo de indicadores y solamente un análisis de explotación de cuál es la situación de dependencia, los servicios que tiene la gente en relación a las edades, permitiría hacer un estudio prospectivo y, por lo tanto, planificar.